Queridos hermanos, Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. La palabra de Dios no está encadenada, no está confinada. Hoy, lunes de Pascua, primer día de la octava de Pascua, es decir, de este domingo prolongado que dura 8 días, damos comienzo en la liturgia de la palabra con la primera lectura de la misa diaria a una lectura semicontinua del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos acompañará durante toda la cincuentena pascual. ¿Por qué? Porque es en ese libro donde se nos va a mostrar los frutos de la resurrección de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, durante esta cincuentena pascual, como digo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a acompañar como primera lectura de la misa en cada jornada. Este libro de los Hechos de los Apóstoles narra los primeros pasos de la Iglesia primitiva, la Iglesia primera, esos primeros pasos que dio tras la efusión del Espíritu Santo en la mañana de Pentecostés. Así que durante 50 días, insisto, estaremos contemplando todo lo que el Espíritu del resucitado, derramado en los corazones de aquellos primeros cristianos, obró en todos ellos, cambiando así el rumbo de la historia. Y lo que la Madre Iglesia quiere con ello es suscitar en todos nosotros, cristianos del siglo XXI, el deseo de recibir ese mismo Espíritu Santo, Espíritu de Cristo resucitado, y pedirlo insistentemente en la oración confiada todos los días. Él, el Espíritu, es el defensor, el dulce huésped del alma, el consuelo de nuestros corazones, el Padre de los pobres. Hoy, en el lunes de la octava de Pascua, la primera lectura, tomada del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 33, se nos narra el discurso, la predicación del apóstol Pedro en la misma mañana de Pentecostés. Los apóstoles se habían dispersado por el escándalo de la cruz, pero poco a poco se fueron congregando en torno a la Virgen María en el cenáculo de Jerusalén, y allí encerrados, como estaban, por miedo a los judíos, perseveraban en la oración. La Virgen María acogía maternalmente a cada apóstol, avergonzados como estaban ellos por la propia debilidad, porque todos excepto Juan habían fallado al Señor. Y allí, junto a la Madre, que tuvo como primordial misión reunir a estos hijos de Dios dispersos, como digo, por el escándalo de la cruz, pues allí junto a María, junto a la Madre de nuestra fe, se iban reponiendo, se iban serenando y también podían ir compartiendo los encuentros con el Señor resucitado que se iban sucediendo día tras día, hasta que, a los 50 días de la resurrección de Cristo, ellos que estaban, digámoslo así, confinados en el cenáculo, llegó el Espíritu Santo prometido, y salieron de su escondite, salieron de su confinamiento, se pusieron abiertamente a predicar el nombre de Jesús y su victoria sobre el pecado, sobre el mal y sobre la muerte. Estos apóstoles tan huidizos, tan cobardes, tan débiles, tan llenos de miedo, y cuando irrumpió el Espíritu Santo en sus corazones, salieron a predicar sin parar el nombre de Jesús y su victoria. Este es uno de los principales frutos del Espíritu Santo, perder el miedo. Nos hace perder el miedo. Y si no se pierde el miedo, por lo menos el Espíritu Santo nos capacita para superar el miedo. Si no se puede perder, pues se atraviesa. Y se logra que el miedo no nos retenga, no nos frene, no nos ahogue, no nos silencie. El Espíritu Santo vence el miedo. Ese miedo que también puede entrar en nuestros corazones con todo este tiempo de pandemia mundial. Pero si recibimos el Espíritu de Cristo resucitado, veremos cómo ese miedo queda vencido. Como digo, durante estos días de confinamiento domiciliario experimentamos como nada, ni como nadie tal vez, pues este miedo, pero también experimentamos que nada ni nadie puede silenciar la buena noticia de Cristo, la gran noticia de la fe, que sigue resonando en todos los hogares cristianos. Estos días me ha llegado a emocionar verdaderamente comprobar cómo, aunque se hayan cerrado las iglesias, pues no se han cerrado los corazones, y hasta se ha abierto una iglesia en cada casa de los cristianos, una iglesia doméstica. Emociona ver
lo que muchas familias han preparado en el interior del hogar cada día del Triduo Santo, cómo lo han celebrado conectando con las celebraciones retransmitidas por el Papa o en la catedral con el obispo de la diócesis o en la misma parroquia. Y se ha celebrado el Triduo y la Pascua y han cantado, han rezado, se han vestido de fiesta y han salido a los balcones a encender una luz como símbolo de la resurrección. Y miles de sacerdotes han servido a los feligreses toda la liturgia de estos días santos, por los medios de comunicación social, por canales y sitios de las redes sociales, con belleza, con extensión, con unción, con verdad. Sí, hermanos, el discurso que hizo el apóstol Pedro en la mañana de Pentecostés se ha cumplido estos días de confinamiento civil y social, porque han sido igualmente días donde se ha confesado la fe más que nunca. Nosotros, con el Salmo responsorial de hoy, que es el Salmo 15, decimos de corazón: Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad. Mi suerte está en tu mano. No estamos en manos del coronavirus, hermanos. No estamos en manos del fatalismo. No estamos en manos de los políticos tampoco. Estamos en las manos de Dios, que son las manos más seguras. Estamos en las manos de nuestro Padre. Por eso, como dice el salmista, tengamos siempre presente al Señor. Con Él a nuestra derecha no vacilaremos. Con esta fe se alegra el corazón, dice el Salmo, y nuestra carne tiene esperanza, descansa serena, porque el Señor no abandona a nadie en el sepulcro. Él nos enseña el camino de la vida, y nos da la alegría perpetua a su derecha. En el Evangelio que vamos a escuchar ahora, está tomado este día, lunes de la octava de Pascua, del capítulo 28 de San Mateo, versículos del 8 al 15, y dice así: En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, en el Evangelio que hemos escuchado hemos visto cómo las mujeres se marcharon, dice San Mateo, a toda prisa del sepulcro. Y añade el evangelista que lo hicieron llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. Llama la atención esto: miedo y alegría a la vez. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos, dice San Mateo. Miedo y alegría a la vez. A mí me llama poderosamente la atención cómo se puede compaginar el miedo y la alegría. Porque parece que son dos sentimientos completamente contrarios, antagónicos. Donde hay miedo no puede haber alegría, y donde hay alegría no cabe el miedo. Pero aquí, en cambio, se dice que llenas de miedo, pero también al mismo tiempo llenas de alegría, corrieron a anunciar a los discípulos que Cristo había resucitado. ¿De qué alegría se trata entonces? ¿De qué miedo estamos hablando? ¿Será que hay una alegría que comporta un cierto temor y hasta un significativo miedo? ¿Será que hay una alegría que teme perderse? Sí, justo es esto. La alegría que experimentaban aquellas mujeres era tan inmensa, era tan grande, era tan cierta, era tan desbordante, al conocer la noticia de la resurrección que les anunció el ángel y al encontrarse con el mismo Cristo resucitado por el camino, era tan grande esta alegría que tenían miedo a no ser creídas, miedo a no ser escuchadas, miedo a que los apóstoles no dieran crédito al mensaje que tenían que anunciarles, miedo a que los discípulos no pudieran creer. No era miedo al rechazo
personal, porque las mujeres de aquel tiempo y de aquel contexto tenían asumido el rechazo. Ellas no contaban nada, y su testimonio no contaba nada. Era el miedo del verdadero apóstol, es decir, el miedo a que por no acoger el mensaje, sus destinatarios se pudieran perder. Sí, es el santo temor del celo por el Evangelio. Las mujeres de la Pascua, primeros testigos de la resurrección, llenas de alegría desbordante, fueron a anunciarlo a los apóstoles, pero tenían miedo de que si ellos no les creían, las tinieblas se apoderaría de sus corazones y terminaría ahogándoles en la propia infidelidad en la que todos habían caído, abandonando al Maestro. Eran conscientes de que llevaban una inmensa noticia, pero temían que no fuera acogida. Hermanos, permitidme que me detenga un poco en esto para profundizar en algo en lo que considero que es muy importante subrayar de este Evangelio. A ver, en aquel contexto, el testimonio de las mujeres, insisto, no contaba nada. Era absolutamente nada. No contaban en la transmisión de la verdad. Las mujeres eran consideradas fantasiosas, demasiado sensibles, con la consiguiente exageración en la narración de los acontecimientos. Por eso se les consideraba personas en las que se impone más el deseo que la realidad, más lo que se imagina que lo que se ve, más lo que se cree que lo que se puede comprobar. Era así. El testimonio de las mujeres no tenía ninguna validez. Por eso estas benditas mujeres, llenas de alegría, llenas de deseo, llenas de fe, precisamente, estaban llenas de verdad. Y llenas de esa alegría por la verdad y por la noticia que llevan, tienen miedo a no ser creídas. Pero Jesús no tiene en cuenta estos errados parámetros humanos y estos descartes nacidos del menosprecio y hasta del desprecio cultural, si queremos también, hacia quien es la otra parte irrenunciable de nuestra verdadera identidad. Hombre y mujer los creó, escuchábamos en la primera lectura de la noche de la Pascua. El hombre no solo no puede prescindir de la mujer, no puede infravalorarla, sino que la necesita de modo absolutamente irrenunciable. Y precisamente la necesita por todo aquello por lo que a veces la menosprecia, por su sensibilidad, por su valentía, por su arrojo. Estas mujeres tuvieron el valor de ir al sepulcro, los hombres no. Y no solo Jesús elige a las mujeres, que por cierto fueron las únicas que permanecieron fieles hasta el Calvario. Bueno, pues Jesús no solamente las elige como las primeras testigos de su resurrección, sino también las configura como a las primeras transmisoras de la fe, las primeras transmisoras de la misma resurrección. Ellas son las primeras que anuncian el Evangelio, de la buena noticia de Cristo resucitado. Las primeras a quienes Jesús les encargó, insisto, la transmisión de la fe. ¿Acaso no es esto verdad en cada familia? ¿No han sido principalmente en muchas familias las abuelas y las madres las principales transmisoras de la fe a los hijos y a los nietos? Jesucristo a las mujeres les da una misión especial. Por eso permitidme que me dirija ahora a vosotras, hermanas cristianas, que podéis escuchar hoy esta meditación homilética. Quiero deciros esto: no os dejéis engañar por un feminismo rancio, reactivo, soberbio y en definitiva denigrante. El verdadero feminismo está en el Evangelio. Yo no creo en el feminismo por lo mismo que no creo en el machismo. Creo en la feminidad y creo en la masculinidad tal como Dios la pensó. El Señor cuenta con vosotras, queridas madres, hermanas, abuelas, para que seáis las transmisoras de la fe con toda vuestra sensibilidad femenina, con toda vuestra dulzura, con todo vuestro cariño, con toda vuestra maternidad, con vuestro amor, vuestra pasión por la vida, vuestra sensibilidad, insisto, vuestro estar siempre pendientes de todo y de todos. Precisamente porque sois así, porque Dios os ha hecho así, hacéis posible que la fe siga viva generación tras generación. Así ha pasado en tantos momentos de la historia en que se ha intentado acabar con la fe. Recordemos el tiempo del comunismo, por ejemplo, en Rusia, cuando la gente no podía participar de su fe en las iglesias, pues entonces fueron principalmente las mujeres las que mantuvieron viva la fe. En tiempos de verdadero confinamiento,
de ocultamiento en las casas por la imposición de un régimen contrario a la fe, en este Oriente cristiano, ¿quiénes mantuvieron la fe? Mujeres, madres, hermanas, abuelas. Conservaron la fe en sus corazones y no solo no la perdieron, sino que la pasaron a la siguiente generación. En tiempos de guerra, los hombres van al combate. ¿Cuántos países se puede experimentar esto? En los tiempos de guerra los hombres van al combate, a la trinchera. Las mujeres, mayoritariamente, si quedan en casa, nunca están inactivas, todo lo contrario. Cogen en sus manos otra arma mucho más poderosa, el rosario, la oración incesante, el amor, la entrega, la donación hasta el sacrificio. Estos días en que no podemos salir de casa ni juntarnos en las iglesias, queridas madres, abuelas, hermanas, especialmente en honor a estas santas mujeres del sepulcro, no dejéis de transmitir la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Es la mejor herencia que podéis dejar a vuestros hijos. Sembrad en ellos la semilla del Evangelio, junto con vuestros esposos, junto con vuestros maridos, junto con los varones que creen en el Señor. Habladles de Cristo a vuestros hijos, que puedan experimentar en el Evangelio la fuerza para vivir. Bien, dicho todo lo anterior, quiero subrayar del Evangelio finalmente 3 palabras: encuentro, alegría, prisa. Son 3 palabras que salen en el Evangelio de hoy. Se encontraron con el ángel delante del sepulcro, después con Cristo. Llenas de alegría se fueron a toda prisa a anunciar la resurrección. Se es cristiano si nos encontramos con Cristo y si le buscamos cada día, como hicieron estas santas mujeres. No hay cristianismo sin el encuentro con Cristo. Y encontrarnos con Él en sus presencias, como decíamos ayer mismo con el Evangelio de la Pascua del domingo. Sus presencias, las presencias de Cristo resucitado, está presente en la comunidad cristiana, donde 2 o más se reúnen en su nombre, está presente en su palabra, está presente en los sacramentos, está presente en la oración, está presente en los pobres y necesitados, a mí me lo hicisteis, está presente en los ministros ordenados, que le representan y que actúan en su misma persona, porque cuando un sacerdote consagra es Cristo quien consagra, cuando un sacerdote bautiza es Cristo quien bautiza, cuando un sacerdote absuelve los pecados es Cristo quien absuelve. Y está Cristo en el corazón de cada creyente. Por eso, encuentro con Cristo. Busquémosle cada día en sus presencias. Encuentro con Cristo resucitado, porque Él está vivo y su encuentro nos vivifica. Este encuentro entonces produce alegría. ¿La alegría de la fe? Claro. En medio de este tiempo tan difícil de pandemia y de tanto sufrimiento, dolor y llanto, hay una alegría profunda que no es un sentimiento humano sin más, sino una experiencia del espíritu. La alegría humana es fugaz, es efímera, aparece y desaparece con mucha rapidez. Pero la alegría del espíritu es consistente y permanece en lo más profundo de nuestro corazón. Es esa alegría que nos dijo Cristo que nada ni nadie nos podría quitar. La alegría que han tenido los mártires, la alegría que han vivido los santos en medio de tantas renuncias y sacrificios, la alegría de tener la certeza de que Cristo ha vencido el mal, el pecado y la muerte para siempre. La alegría de saber que el mal con Cristo no tiene la última palabra, que el pecado con Cristo no tiene la última palabra, que la muerte con Cristo vivo ya no tiene la última palabra, que Cristo ha vencido y su victoria ya está en nosotros. La alegría de saber que existe el cielo, que existe la misericordia, que existe el amor, que existe la vida eterna. Y la tercera palabra es prisa. Nos dice el Evangelio que las mujeres marcharon a toda prisa y que fueron corriendo. En un contexto como el de la cultura semítica, donde nadie va con prisas, donde todo es sereno en el transcurrir diario, ¿cómo se entiende esta prisa? Este ir corriendo de acá para allá. Bueno, pues no es para nada la prisa neurótica que embarga a nuestra sociedad de consumo, competitiva, materialista, no. No tiene nada que ver con esto, con el ritmo frenético del agitado mundo actual. Por más que este tiempo de pandemia mundial nos ha frenado a todos, y lo ha parado todo, y lo ha bloqueado todo. Pero no se trata de esa prisa. Se trata de la prisa que comporta la urgencia. Caritas Christi urge nos. Es la caridad de Cristo la que nos urge, la que nos espabila, la que nos pone en movimiento presurosos para anunciar el Evangelio sin demora. La lentitud, cuando es por falta de convicción o por ausencia de amor y hasta de amor apasionado, es contraria al Evangelio. Esa lentitud
que nace también del peso de nuestros pecados y de nuestra incredulidad, a veces escondida, es contraria al Evangelio. Si recordamos los pasajes de la Anunciación, por ejemplo, a María y del nacimiento de Jesús, veremos cómo hay una prisa santa, que nada tiene que ver, como digo, con las prisas de un mundo que no sabe pararse a contemplar. No. Cuando María recibe el anuncio del ángel, marcha a prisa, presurosa, dice el Evangelio, a casa de Isabel. Cuando el ángel anuncia a los pastores el nacimiento del Mesías, van corriendo hasta Belén. Sí, hermanos, hay una prisa santa, la de la urgencia de la evangelización, la urgencia del amor. No permite espera el amor en este sentido. Por eso es urgente que anunciemos el amor de Dios en la Pascua de Cristo al mundo entero de todas las formas posibles. Y nosotros en esta pandemia le suplicamos al Señor que venga corriendo en auxilio de la humanidad y que se apresure a salvar a nuestro mundo que sufre tanto en estos momentos particularmente. Cada mañana, de hecho, cuando comienza la Iglesia la oración, lo hace diciendo precisamente esto: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Por último, hermanos, quiero decir algo del final del Evangelio, en el que hemos escuchado cómo los sumos sacerdotes, enterados de la resurrección del Señor, sobornaron a los soldados con una fuerte suma de dinero, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. De nuevo el dinero. Madre mía, días atrás los sumos sacerdotes compraron a Judas la traición a su maestro por 30 monedas de plata. Hoy compran a los soldados el silencio de la resurrección. A Judas le compraron la traición, a los soldados le compran el silencio. Estos que sobornan son imagen de cuantos en nuestro opulento mundo moderno, transgresor y ateo, pretenden silenciar la fe de los creyentes, el anuncio de la resurrección y la verdad de Cristo y su Evangelio. Y lo hacen con dinero, con mucho dinero, y de 1000 formas distintas. Pero ni lo logran ni lo lograrán. El dinero no es Dios, el dinero no salva, el dinero no soluciona los problemas insolubles de la humanidad. El dinero está para que nosotros nos sirvamos de él para hacer el bien, siempre el bien, para nada más. Así que, hermanos, nada ni nadie puede silenciar nuestra fe, ni el miedo, ni el dinero, ni la angustia, ni el sufrimiento, ni el confinamiento, ni la muerte. Cristo ha vencido, Cristo está vivo y está con nosotros. Gritemos esta buena noticia al mundo entero, sin temor al rechazo o a que nos juzguen de locos. No tengáis miedo, Cristo ha resucitado y viene con nosotros. Él lo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pues ánimo, hermanos, confiemos una vez más en la Santísima Virgen María para que adelante la hora del milagro en este tiempo de tanto sufrimiento en la humanidad y que pronto encuentren una medicación o lo que tengan que encontrar con tal de que el Señor, si quiere, libre pronto a la humanidad de esta pandemia y nos haga experimentar a todos la Pascua de salvación en Cristo resucitado. Que Dios os bendiga.